Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos justamente con don Esteban Santos, abogado especialista en asuntos internacionales. Gracias, doctor Santos, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo nos verán los inversionistas a nuestro país ahora con esta situación de incertidumbre política, un riesgo país muy alto, iniciativas como la del ITT, como la del Chocó Andino, que cambian las cosas, y también los últimos fallos de la Corte Constitucional, el uno relacionado al tema de Costa Rica, objetar algunos artículos del acuerdo con Costa Rica, y también el otro relacionado a una consulta ambiental minera que complica también algunos proyectos estratégicos del país? ¿Cuál es su análisis respecto a todo este panorama que estamos pintando y que está sucediendo en el Ecuador? Bienvenido, doctor Santos, lo escuchamos. Gracias, Verónica. Para mí siempre es un placer ser parte de este espacio. Creo que ustedes hacen una muy buena introducción porque hay que entender que los hechos no son aislados. Llegamos a un riesgo país de 2018 puntos, no porque no se aprobó el acuerdo comercial íntegramente con Costa Rica, es un cúmulo de cosas. El riesgo país lo único que hace es medir la confianza que tienen los inversionistas a mediano y largo plazo de que el Ecuador va a pagar sus deudas, así sin más. Y el Ecuador, con todo lo que estamos viviendo en un contexto de que no sabemos quién nos va a gobernar en 18 días, no sabemos qué va a pasar justamente en una economía dolarizada, pero que estamos preguntando a los ecuatorianos si es que nuestra principal fuente de exportación, el petróleo en este caso, queremos dejarla de explotar en zonas tan sensibles como el ITT. Bueno, eso evidentemente merma una confianza. Y después lo de fondo, con respecto a los créditos que se vencen ahora, finales de año, pero sobre todo 2024 y 2025, que no sabemos cómo vamos a pagar. Mientras todo esto pasa, hay un marco regulatorio en el Ecuador. Hemos refundado a la patria, Verónica, ya unas 20 veces, y en esta última refundada a la patria, en Montecristi dijimos que el Ecuador no cede soberanía a instancias de arbitraje internacional. ¿Por qué dijimos eso? Porque en su momento teníamos otra vez un precio de un commodity, de un petróleo a $120, y entonces éramos muy soberanos, era la palabra. En mi criterio, muy mal entendida esta lógica soberana. Y lo que se dijo fue que entonces no tenemos por qué estar respondiendo ante tribunales internacionales. Esto porque todas las petroleras, sin excepción, utilizaron los tratados bilaterales de inversión con los Estados Unidos una vez que el Ecuador le dijo, ¿sabe qué? Ya no es las reglas que teníamos, ahora son 99-1, le gustó si no fuera. Bueno, se fueron todos, nos siguieron los litigios internacionales y el Ecuador evidentemente perdió. Entonces cambiamos la constitución y dijimos que la constitución está por encima de los acuerdos internacionales y dijimos que solo se pueden exceptuar si es que estamos hablando de una solución de controversias a nivel regional. ¿Por qué? Porque, Verónica, lo que queríamos era que las controversias se den en la UNASUR para los Estados miembros. Y termino con esto. Bueno, ¿de dónde vienen las inversiones en la región? ¿Vienen de Bolivia? ¿Vienen de Perú? O si dejamos de lado a la Unión Europea, a Estados Unidos y China, entonces ¿de qué nos sirve esto? Bueno, conclusión final, hoy la Corte vuelve a, yo también creo que es un fallo muy cuestionado, porque la Corte acaba de crear el concepto de que es urgencia, y es un voto dirimente, y por esa una persona, un proceso que viene desde el 2015 negociándose, en este caso con Costa Rica, se queda pausado. Y la voluntad del Ecuador, que como usted mencionaba, Verónica, en la entrevista pasada, de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, pues regresemos a ver en qué aterrizó. ¿Tenemos un acuerdo comercial con los Estados Unidos? Lamentablemente la respuesta es que no. La exención del visado Schengen con la Unión Europea, espero estar profundamente equivocado, no se va a No, dar en esta eso parece que es un administración. mito urbano realmente. Tal cual, con China pausado el acuerdo porque no hay ninguna asamblea que quiera ratificar nada y veremos quién nos va a gobernar, insisto, de aquí a mes y medio. Por último, pausadas todas las negociaciones con Corea del Sur, con todo lo que queríamos, esta es la idea del Cuenca del Pacífico, no entramos a la Alianza del Pacífico, pues, y lo que sí llegamos a firmar esta extensión arancelaria de casi 90% con Costa Rica, pues en pausa, y pensar que esto es solo de soplar y hacer botellas y, oigan, cambiemos dos temas, y no menores, ¿no? Ahora tenemos que buscar otra forma de cómo vamos a tener la resolución de controversias. Confíen en nuestro sistema interno, confíen en la ley ecuatoriana. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué deberíamos de hacerlo? Y eso, claro que es una piedra en el zapato muy, muy difícil de digerir como tal.
Es complejo el panorama y yo lo ha mencionado Esteban Santos, abogado especialista en asuntos internacionales. Ahora, sobre ese tema de la resolución de controversias internacionales, hemos visto que el país en los últimos tiempos lamentablemente ha perdido muchos arbitrajes internacionales por estas razones de que se dieron antes, ¿no? En una década pasada, en otros gobiernos que decidieron unilateralmente dar por terminados ciertos contratos, etcétera, pero ahora, ¿cómo se puede esperar que, bueno, confíen en nosotros, el inversionista, confíe en el Ecuador bajo las condiciones que nosotros le estamos imponiendo? Y creo que es importante, Verónica, y tal vez puedo responder mejor si doy un contexto histórico de cómo hemos llegado a este punto. El primer caso famoso que tuvimos los ecuatorianos fue el de la Oxy. ¿Y qué pasó en resumidas cuentas? Que la ley ecuatoriana decía que usted no puede ceder parte de sus participaciones sin antes notificar a Petrocomercial. Ok, Occidental cedió a la canadiense Encana y no le notificó nada al Ecuador. Pues bien, el Ecuador tenía toda la disposición legal de poder pedir la resolución de la caducidad de ese contrato. Una cosa es la caducidad, o sea, señores, ustedes actuaron mal, tengan su dinero, váyanse del Ecuador. ¿Qué hizo el Ecuador? Confiscación. Entraron los militares, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que antes, y solo como anécdota, había declarado un Chevrolet San Remo al servicio de rentas internas, andaba en un Audi RS8 biturbo blindado que era del gerente de esta petrolera. Entonces, lejos de cualquier caducidad, confiscamos y bueno, con el discurso, insisto, soberano. Pero ¿por qué importa todo este antecedente, Verónica? Porque una es con guitarra y otra es con charango, dice el arguil popular. Cuando el precio del petróleo dejó de pasar de los 120 y otra vez necesitamos dinero y ya habíamos expulsado a la embajadora norteamericana, ya habíamos expulsado al representante del Banco Mundial y los multilaterales, ¿quién nos iba a prestar dinero? ¿A quién acudimos? Y también ya sabemos, nos fuimos a la China. ¿Y ustedes creen, amigos, que la China nos iba a decir, ah, pero es que ustedes no ceden soberanía a instancias de arbitraje internacional? Bueno, ya nada, prestémosle dinero para Sopladora, para Coca-Cola Sinclair, para toda la reconstrucción que pidió el gobierno. Fue así. O ese momento en extremis tuvimos que pedir un dictamen al procurador y procurador pronúnciese. Y el procurador García en su momento dijo, sí, sí se puede. Porque que no me dejen mentir, lo digo aquí públicamente contigo, Verónica. Cláusulas de arbitraje internacional, Cámara de Comercio de Shanghai, pues me lo déjelo, porque usted no le pone las condiciones a su prestamista, a su banquero. Y esa es la realidad país. Bueno, tú puedes entonces acceder a un arbitraje internacional porque las partes así lo pactan o porque un tratado internacional así lo pacta. El Ecuador, el gobierno del presidente Lazo, lo primero que hizo fue decir, ok, regresamos al multilateralismo y volvemos al CIADI, a este monstruo mitológico de las 7 cabezas, dependiendo a quién le pregunte. Y la pregunta, hay una discusión muy seria. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces, si fue la Asamblea, el Congreso el que dijo no y denunciamos el Tratado CIADI, pues debería ser la propia Asamblea la que diga no, sí podemos volver. Pues no, esta Corte Constitucional dijo que no, sí podemos volver al CIADI sin que pase por la Asamblea, porque sabíamos que no habían los votos en ese entonces. Yo tengo, y ya como hasta anécdota personal, tengo la honra de haber sido nombrado por la República del Ecuador como conciliadora ante este organismo internacional. Pero no es que el CIADI resuelve, son tribunales ad hoc, son reglas internacionales para que si uno quiere hacer negocios con Bangladesh o con la China o con el Ecuador, tengamos todo reglas claras, transparentes y procesos que los estados de turno no puedan tener esa injerencia. Bueno, el Ecuador acaba de mandar un mensaje muy claro a ese respecto. Y entonces, Verónica, todo dependerá para mí la voluntad política de aquí a final del verano. Si es que nos volvemos mucho más hacia un corte de izquierdas, anti acuerdos comerciales, anti inversión extranjera con este parámetro, como le estoy diciendo, o si es que queremos seguir un sendero intentando conseguir pues estos acuerdos internacionales. Pero concluyo diciendo que nada de esto va a servir si es que no tenemos gobernabilidad interna. De nada nos va a servir si es que no nos podemos poner de acuerdo en una mínima gobernanza y seguiremos, pues, como muy bien señalabas, lamentando que ya literalmente solo nos gana Venezuela en riesgo país en toda la región. Es complejo realmente y sí, ahora le superamos a la Argentina con estos 2018 puntos. Es complejo esto. Ahora, como usted mencionaba, Esteban, si es que, digamos que se elige un gobierno que no es anti todo, que más bien, bueno, es centrado y quiere continuar con estos acuerdos. ¿En qué medida esta Corte Constitucional que tenemos, estos fallos que ha dado últimamente, complica la situación de cara a atraer inversiones, a firmar acuerdos, a que
el Ecuador esté presente en el mundo? Yo creo que, Verónica, hay que también reconocer un tema, yo digo como sacando un elefante blanco de la mesa. Hay que reconocer para mí que el gobierno del presidente Lazo simplemente no tuvo ningún mecanismo de comunicación con los dos poderes del Estado. No hubo comunicación, no hubo ningún puente con el legislativo y bueno, estamos en un proceso de muerte cruzada. No hubo ningún proceso de comunicación serio con la Corte y miren dónde nos llegado. Nadie está hablando de injerencia o intromisión, sí de comunicación mínima, que en una democracia eso es lo que se quiere en los pesos y los contrapesos, sobre todo entendiendo cuál es la voluntad país. Fíjese usted en la región, hay países, lo pongo siempre como ejemplo, al Perú, que tiene un problema de gobernabilidad igual interna muy, muy fuerte, pero el Perú crece. Y el Perú no crece gracias a su clase política, sino a pesar de ella. Y el Perú crece gracias justamente a esta política que se creó de abrirse al mercado internacional, de dar reglas de seguridad, porque no va a llegar una inversión si es que no se le da seguridad jurídica. A eso súmele que no hay seguridad sin más en el país, pues eso es caída y limpia otra vez en el arguito popular. Y entonces, ¿qué es lo que deberíamos buscar los ecuatorianos? Necesitamos entender, primero, insisto, tener una gobernabilidad mínima, pero yo eso le veo igual muy difícil, Verónica, porque quien gane va a estar en el cargo año y un poco más. Y 6 de los binomios han planteado que se tienen que dar reformas constitucionales de fondo. O sea, vamos a refundar la patria por 22ª vez. ¿Qué quiere decir eso, Verónica? Que vamos a estar entonces todo el 2024 si ganan esos candidatos otra vez en campaña política y recordando que en el 2025 son las elecciones legislativas. O sea, un estado constante de propaganda y cuando tenemos temas tan urgentes que solucionar. Mientras todo esto pasa, y concluyo otra vez diciéndole, fíjese en la región, nunca antes en la historia reciente han entrado tantas inversiones a países como México, a países como Panamá y la propia Colombia con todos sus problemas internos y con el escándalo que están viviendo con el presidente Petro, están llegando por los miles de millones de dólares las inversiones. El Ecuador ha recibido 17. Eso es una petrolera. Nos llegamos ni siquiera a contabilizar en todo este tiempo, no llegamos a los 100 millones. Y eso es simplemente un indicativo de por dónde vamos y cómo nos perciben hacia afuera. Con ese nivel de inestabilidad, con ese nivel de cambio dentro de las reglas del juego cada 6 meses y con la incertidumbre de no saber quién nos va a gobernar o por qué rumbo va el país, porque uno puede estar en Chile y tener un gobierno de izquierdas, pero está muy claro que en el tema otra vez de protección de inversiones, en el tema de responsabilidad hacia el crecimiento por la seguridad jurídica, Chile sigue siendo pionero. Y entonces esa es la diferencia entre países que tienen sus intereses muy claros a países que todavía no nos terminamos de conocer y no nos terminamos de gobernar y entender que estamos todos en el mismo barco. Y en esa situación, Esteban, ¿qué le espera al siguiente gobernante, al que será elegido este 20 de agosto y que tendrá año y medio para, bueno, hacer algo? Para mí todo va a depender, absolutamente todo va a depender con el margen con el que puedan llegar. Me explico. Hay candidatos, por ejemplo, como el señor Otto Dosonel Hosner, que creo que de buena fe lo dice. Bueno, necesitamos procesos de contratación pública inmediatos y si la Contraloría nos quiere glosar, pues qué importa la ley por delante y nosotros seguiremos adelante. Ok. Como discurso es muy bueno, pero si usted nos llega a tener con un apoyo en el legislativo fuerte, pues entonces volvemos a lo que pasó con el presidente Lazo, que tuvo muchas buenas intenciones, pero usted vio al final el camino del infierno que fue plagado de estas buenas intenciones. Si no hay gobernabilidad mínima, mínima quiere decir que se tenga un acuerdo político, y yo siempre digo que en democracia los problemas de democracia se resuelven con más democracia, Verónica, no pensando en que otra vez tiene que volver un cacique, alguien que patee el tablero y que otra vez vuelven a emular siempre viene a la mente esta idea de que necesitamos un Bukele en el Ecuador. Necesitamos entonces otra vez quitarnos libertades mínimas. Yo entiendo perfectamente en un contexto de crisis económica, crisis social y crisis de seguridad que lo que buscamos es, bueno, algo más, porque lo que tenemos ahora simplemente no funciona. El tema es a qué costo. Una democracia que no termina de despegar, estamos dispuestos a dispararnos en el pie para decir, ¿saben qué? Démosle todos los poderes a esta una persona y a este mártir que nos saque de todo. ¿Será que él tiene la varita? ¿O cómo entendemos que, insisto, en una democracia el juego democrático es en la mesa, no por abajo? Fíjese lo que está pasando en este momento en España, que hay negociaciones directas, insisto, con partidos que no se pueden ver, pero estamos hablando del bien de un país.
Eso es lo que esperamos en el Ecuador, no el hombre del maletín, no estos acuerdos entre gasos y medias noches, pero si no hay esa mínima gobernabilidad, Verónica, yo me temo que todavía no hemos aprendido mucho y pese a que todos sentimos que ya hemos topado fondo, todavía podrían haber temas muy de fondo. Por eso es que creo que lo crucial de utilizar bien el voto y saber bien lo que nos estamos jugando este próximo 20 de agosto.